Del sufrimiento a la paz, hacia una liberación interior, del padre Ignacio Larrañaga. Capítulo 2. Las fuentes. Oh, la mente. Sí, la mente tiene montes, precipicios a pico, de horror por nadie son nadie. Hopkins. Las furias de tu corazón no podrán hacer nada para que lo que sucedió no hubiera sucedido. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Evangelio. 1. Los disgustos. Hoy más que nunca hay una sólida verdad, y es esta. Mente es el nuevo nombre de infierno. Infierno significa sin salida, y donde no hay salidas hay angustia. Y angustia vale tanto como angostura, estrechamiento. Con sus muros circulares, la mente aprieta y estrecha entre sus anillos al pobre ser humano, que experimenta una sensación de ahogo y asfixia, como de quien tiene todas las salidas clausuradas. Ya lo hemos afirmado anteriormente y en las páginas que siguen vamos a desempolvar y a airear esta verdad. Noche terrible de la que es preciso despertar y salir. La masa general del sufrimiento humano es un producto de la mente. Para decirlo de una manera gráfica, el 90% del sufrimiento humano es materia subjetiva, como lo veremos a continuación. Naturalmente, no se trata de una proporcionalidad matemática, sino aproximativa. Y este dato no es una amarga noticia, sino una buena nueva, porque está en nuestras manos la posibilidad de neutralizar, atenuar o transformar este subproducto de la existencia humana. Somos nosotros mismos quienes engendramos los disgustos. Supongamos que hace 3 meses te viste envuelto en aquel escándalo. Fue una situación injusta en la que ciertas personas levantaron un edificio de suposiciones gratuitas sobre un hecho real de tu vida, y tu prestigio rodó por los suelos. Todo ese desgraciado conjunto de circunstancias ya es un hecho consumado, y quedó allí para siempre anclado en el espacio y en el tiempo. Si tú relegas al pasado ese suceso, lo olvidas, ya no existe para ti. Pero eres tú, despierta, quien ahora rehace aquella pesada cadena de desgracias y comienzas a recordar aquellos hechos, removiéndolos y reviviéndolos en tu mente como si acabaran de suceder. Y luego te enciendes en furia, rabia y vergüenza, como si estuvieras metido en un círculo de fuego. Y es ahora cuando un hecho pasado se transforma en disgusto. Pero eres tú, atención, solo tú, quien está transformando un acontecimiento de tu historia pasada en un disgusto. El disgusto es, pues, un producto de tu mente. Despierta y despréndete de los recuerdos dolorosos. Basta de sufrir. 2. El fracaso. He aquí otro veneno inagotable de abatimiento, el fracaso. También él es un producto mental. Veámoslo. Tú tenías un proyecto y calculabas que el plan alcanzaría un techo de 100 puntos, digámoslo así, y te adheriste a esos 100 puntos, pero al culminar la tarea, el proyecto alcanzó solo 45 puntos. Fue pues un resultado negativo, pero en realidad no fue negativo, sino solamente inferior a tus previsiones. Entre frustrado y herido por el amor propio, tu corazón comienza ahora a resistir mentalmente, a rechazar cordialmente aquel resultado inferior a lo esperado. Y es entonces cuando ese resultado negativo se convierte en fracaso. ¿Dónde estuvo el error? ¿En haber apuntado demasiado alto, ilusionándote con alcanzar los 100 puntos? No, ciertamente, sino en haberte adherido a esos 100 puntos. Entre tu persona y los 100 puntos se estableció pues una vinculación apropiadora. Forjaste en sueños una imagen dorada, te identificaste con ella casi en una especie de simbiosis, y ahora la construcción de tu mente se derrumba, haciéndose trizas. Desilusión quiere decir que una ilusión se deshace y esfuma.
Te hiciste una ilusión a la que te abrazaste con toda tu alma, y al deshacerse la ilusión, se produjo en ti una especie de desgarramiento, el despertar amargo de quien estaba abrazado a una sombra. El fracaso es, pues, un concepto subjetivo y relativo. Nace y vive en la mente cuando y en la medida en que rechazas el resultado. Y a partir de ese momento, el fracaso comienza a presionarte, o al menos tú así lo sientes. En la medida en que sientes esa presión, tú la resistes con todo el alma. Presión y resistencia son siempre acciones correlativas. En la medida en que la resistes, la presión del fracaso es aceleradamente más opresiva. Y así, encerrado en ese círculo vicioso, mortífero y fatal, el hombre puede llegar a ser víctima de profundas perturbaciones de personalidad. Despierta, pues, y advierte que no es el fracaso el que te tiene atrapado a ti, sino que eres tú, y solo tú, el que está dándose de cabeza con tus resistencias mentales contra aquel resultado negativo. Es una locura. Aquello que inicialmente no fue más que un resultado imprevisible y parcial, a fuerza de darle vueltas en la cabeza y resistirlo en el corazón, lo has ido convirtiendo en un espectro monstruoso que te atemoriza y oprime. El problema está en ti. ¿Qué hacer, pues? Mirando a tu futuro, es necesario distinguir dos cosas: el esfuerzo y el resultado. El esfuerzo depende de ti, el resultado no. En lo que depende de ti, debes lanzarte al combate con todas las armas y todos los medios a tu alcance: la experiencia de la vida, la colaboración de los demás, el sentido común, la ley de la proporcionalidad, el idealismo, el entusiasmo, la discreción. En un campo de batalla, el estratega no puede descuidar ningún detalle. De una pequeña imprevisión puede depender una derrota. De igual manera, en cada proyecto de tu vida, luego de proponerte una meta alta, razonablemente alta, debes poner en acción, con sagacidad y tesón, todos los medios de que dispongas para alcanzar esa meta. Debe haber, pues, una pasión, pero también debe haber paz. Como hemos dicho, el pecado consiste en establecer una atadura adhesiva y afectiva entre tu corazón y el resultado de aquel proyecto, lo que equivaldría a apropiarse un resultado imaginario y supuestamente alto. Corres un riesgo que consiste, reiteramos, no en que el supuesto resultado sea brillante, sino en habértelo apropiado antes de que se produjera. Se trataba, pues, además, de una ilusión. A causa de esta apropiación, si el resultado es inferior a lo imaginado, vas a tener la impresión de que ha habido un robo, de que se te ha hurtado algo que ya considerabas como propio en tu imaginación. El mal estaba en la apropiación, y cuando una propiedad la sentimos amenazada, surge el temor, que no es otra cosa sino la liberación de energías defensivo-agresivas desencadenadas para defender la propiedad amenazada. En nuestro caso, a este temor lo llamamos preocupación. Y la preocupación por los resultados va ensombreciendo la vida y quemando gran parte de las energías psíquicas. No es posible dormir bien cuando uno se siente atormentado por el aguijón del qué será. Quien está agobiado por alguna preocupación tampoco se alimenta debidamente, y las tensiones impiden asimismo el buen funcionamiento del sistema digestivo y especialmente de los intestinos. Cualquier persona que se encuentre en esta situación irá descendiendo cada vez más por la pendiente de la inseguridad y acabará siendo dominada por toda clase de complejos. La preocupación por los resultados es, pues, la raíz de innumerables daños. ¿Qué hacer, pues? Una vez agotado todos los recursos y que se acabó el combate y todo está consumado, el sentido común y la sabiduría más elemental de la vida nos confirman
que es insensatez perder el tiempo en lamentaciones, dándose de cabeza contra el muro indestructible de un hecho consumado. Relega los resultados al rincón del olvido y quédate en paz. Una paz que brotará justamente cuando te hayas desasido de los resultados. En último término, ¿de qué o de quién dependen los resultados? Una cadena absolutamente imponderable de causalidades que ciertamente se halla muy lejos de mi alcance. ¿Cuántas veces mi libertad y la de los demás están notablemente condicionadas, al menos en ciertas zonas de nuestra personalidad? También influyen los estados de ánimo, los factores climáticos o biológicos, la rivalidad de los demás o simplemente otras eventualidades imprevisibles. Si los resultados no dependen de ti, es locura pasar días y noches alucinado por la obsesión del fracaso. Basta de humillarse, avergonzarse de nada, y no permitas que los complejos llamen a tu puerta. Suelta las ataduras que te ligaban emocional y adhesivamente a los resultados y quédate en paz con la satisfacción de haber hecho lo que estaba en tus manos, aceptando la realidad tal como es, ocupado sí, pero nunca preocupado. He aquí pues el secreto para el combate de la vida, engarzar en un mismo haz estas dos dispares energías, pasión y paz. 3. Los focos luminosos. El bien y el mal están siempre dentro del mundo. No proceden de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Todo hombre es poseedor de una varita mágica, capaz de transformar todo lo que toca en oro y bendición. Porque si es verdad que la mente humana se fraguan los enemigos, también lo es que la mente del hombre es el lontanar de todo bien y todo amor. Todo lo que resistimos mentalmente lo convertimos en enemigo. Si no me gustan estas manos, ellas son mis enemigas. Si no me gusta esta nariz, estos dientes, este color, esta estatura, se convierten en mis enemigos. Despiertan en mí los mismos sentimientos de repulsa de un verdadero enemigo. Y así te esfuerzas por no aparecer en público, ocultas tus manos encima, te tratas a ti mismo como si fueras enemigo de ti mismo, humillándote, avergonzándote, y avergonzarse de sí mismo es lo mismo que autocastigarse. Muy en lo hondo de todos estos sentimientos palpitan un sinnúmero de fatalidades, actitudes narcisistas, truncadas escalas de valores, megalomanías y otras mil hijas de la vanidad, todo lo cual lo analizaremos más adelante. Por el momento es suficiente con que caigamos en la cuenta de cómo y dónde se forjan nuestros enemigos. Si tu vecino te desagrada, lo transformas en un enemigo. El problema no está en él, sino en ti, y cuanto más lo resistas, más lo sentirás como enemigo. La enemistad crece en la medida que aumenta la repulsa de tu corazón. Si no te gusta este día triste y oscuro, este día es tu enemigo. Si te molesta la tos de quien está a tu lado, la voz de un vecino, la manera de caminar de aquel, la mirada del otro, este ruido, aquella temperatura, esta actitud, aquella reacción, tu alma acaba convirtiéndose en una ciudadela rodeada de enemigos por todas partes. Y entonces millares de seres pueden ir despertando en ti sentimientos hostiles, reacciones agresivas y airadas. Las realidades en tu entorno son tal como son, y si tú las dejaras ser como son, todas ellas serían tus amigas. Pero los dardos parten de tus propias almenas. Y aquí comienza a vislumbrarse uno de los grandes capítulos de salvación que ofreceremos más adelante. Dejar que las cosas sean lo que son. Contemplar y considerar como buenas todas las cosas. En toda reacción humana
Hay que distinguir dos elementos: el agente exterior, estímulo, y el impacto. Un agente exterior estridente y violento golpea en un mar de armonía y no pasa nada, no se produce herida alguna. Normalmente el impacto es proporcional al estímulo, pero la cuantía del impacto puede depender también del receptor. Por ejemplo, los defectos congénitos de personalidad aumentan en la medida en que aumenta el estado nervioso de la persona. Un tipo rencoroso lo es mucho más cuando está especialmente irritado. Un temperamento irascible se coloca al borde de la locura cuando enfrenta una crisis de nervios. En los momentos de agudo nerviosismo, una personalidad hipersensible es capaz de convertir las agujas en espadas. El impacto depende, por consiguiente, no solo de una estructura determinada de personalidad, sino también de los estados de ánimo. Más aún, yo diría que el fenómeno de las tensiones, disgustos, furias, depresiones, no depende tanto de los agentes exteriores como de la debilidad o blandura del sujeto receptor, porque en último término, los agentes exteriores estimulan o impactan en la medida de la blandura de la materia receptora. Ningún estímulo exterior, ni aun el más violento, puede herir a quien se esfuerza por temperar su carácter, transformar su corazón en un acogedor regazo, habituarse al autocontrol, serenar su sistema nervioso, entrenarse en la concentración y la meditación, avanzar en fin, lenta, pero firmemente hacia la tranquilidad mental y la paz. Por este camino llegamos a una halagüeña conclusión. En nuestras manos están las llaves de oro que pueden transformar los males en bienes y los enemigos en amigos. La primera condición para esta portentosa alquimia es, una vez más, despertar, sacudirse el sueño, liberarse de esa confusión nocturna, abrir los ojos y darme cuenta de que si acepto ese destino desagradable, lo convierto en un buen amigo. Como estoy irritado, todo me irrita. Como estoy desazogado, todo me molesta. Las cosas, personas que me rodean son buenas, limpias, luminosas. Es mi óptica particular. Son mis ojos los que las contemplan a través del prisma oscuro de mis descontentos. Y por eso me resultan irritantes y hostiles. El problema está en la primera llave de oro consiste en contemplar y apreciar los lados positivos de las cosas, personas. Si esas manos no son bonitas, ellas en cambio realizan millares de productos, tantos que una tercera parte de la producción cerebral está dirigida y es consumida por las manos. ¿Pensaste alguna vez qué sería de ti sin esas manos? ¿Has visto alguna vez una persona sin manos? Es una facultad monstruosa avergonzarse de ellas porque no tengan bellas proporciones, cuando en realidad son una maravilla de la creación. Nos dejamos deslumbrar por la envoltura de las cosas, que nos impide ver los tesoros interiores. Somos fatuos y estamos dormidos. Puede ser que tus ojos no sean hermosos, pero ¿qué sería de ti sin esos ojos? Ventanas por donde penetre el resplandor del mundo. Es tan asombrosa su anatomía que los sabios se enmudecen cuando logran captar toda su complejidad y precisión. ¿Qué sería de ti sin esos ojos? Una noche eterna. Puede ser que esa dentadura no sea uniforme y blanca, pero ¿pensaste alguna vez con qué orden y sabiduría están dispuestos y articulados esos dientes y qué admirable función desempeñan en el sistema digestivo? En este tu modo de ser, tal vez te pesen y opriman ciertas tendencias negativas como el rencor o la impaciencia. Hasta es posible que la cruz, pesada cruz, seas tú mismo para ti mismo. Pero ¿pensaste alguna vez
que si tienes defectos, dispones en cambio de 60 cualidades. Fracasaste en tu último intento, pero ¿por qué no piensas en todos los intentos que te resultaron exitosos? ¿Por qué no fijar los ojos en los pocos luminosos? Mientras los demás te consideran como un hombre de suerte y de éxito, tú en cambio te sientes descontento y abatido porque fijas la atención precisamente en los episodios más negativos de tu vida. Puede ser que tu compañero de trabajo o tu vecina sean impacientes e irascibles, pero te olvidas de que tienen un enorme espíritu de servicio y aún a veces rasgos verdaderamente conmovedores de generosidad. En la valoración global de una persona sucede con frecuencia que nos fijamos tan obsesivamente en un defecto determinado que acabamos identificando y definiendo a esa persona como si fuese ese defecto, evaluando toda su personalidad a través de ese defecto y como concluyendo en la ecuación de que ella es igual a su defecto. Y muchas veces ni siquiera se trata de un defecto, sino de una reacción esporádica y aislada, y somos capaces de objetivar y retratar a la persona entera por ese momento de emergencia. Una monstruosa caricatura sin duda, siempre dormido. Es necesario despertar y hacer funcionar correctamente el cuadro de valores. De manera análoga, puede suceder otro tanto acerca de ti mismo o de tu propia historia. Un defecto tuyo o un fracaso se te pueden fijar de tal manera que te puedes ir quedando con la impresión global de que tu vida o tu persona han sido o son una calamidad. Despierta, haz una correcta evaluación y verás que son infinitamente más las joyas y los tesoros que las ruinas. Te defraudaron los amigos. Aquel dorado proyecto se vino al suelo estrepitosamente. Un error de cálculo hizo que el negocio fracasara. Pero cuántas lecciones aprendidas. ¿Cómo te ayudarán a liberarte de manías de grandeza y otras obsesiones que te esclavizaban? No hay en el mundo infortunio o contratiempo que no encierre aspectos positivos y lecciones de vida. Esta es, pues, la primera llave de oro, que más adelante estudiaremos a fondo. Tratar de descubrir el lado positivo de las cosas. Laura Aguilar, leyendo libros para ti. Si te ha gustado este video, da like, comparte, Comenta. suscríbete a mi canal y da clic en la campanita para recibir nuevos videos. Paz y bien.